será mi extensión táctica de Fiamma Murel, pero bueno. Recuerdan que cuando veíamos un poco Popper, mañana comunica bien la profesora, chicos, pero alrededor de 10 días, eso va a depender de las fechas que dispongamos. Había una fecha ya tentativa establecida, va a ser alrededor de esa, pero no les quiero decir con precisión porque, bueno, estamos muy supeditados a lo que pase con la universidad, a lo que pase con paros, a lo que pase con toda una serie de cosas. Así que, pero tengan en cuenta que así, para transcribir la clase. No, está bien, ningún problema, Fiamma. Te agradezco la respuesta. Bien, pero suele ser así, 10 días, pueden ser 2 semanas, está más o menos para que tengan una idea precisa. ¿Está? Recuerden que si no deciden rendir mañana e ir directamente a la recuperación, para poder promocionar la materia, solo se puede recuperar un parcial. ¿Está? Entonces, si van a la promoción directamente en el primero, al segundo lo tienen que rendir en la primera instancia. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Bien. De todas formas, cuando vaya desarrollando ahora lo de Kuhn, también vamos a volver bastante a Popper, así vamos a ir refrescando algunos conceptos. ¿Está? Para que lo tengan un poquito con cierta frescura rumbo al examen de mañana. En la unidad 3 van a ver que lo que plantea Kuhn, lo que plantea Kuhn, fundamentalmente es la idea de un giro historicista. ¿Qué significa esto? Recuerdan que cuando plantea acá en el programa el giro, es que justamente estamos ante un movimiento por el cual hasta ese entonces la epistemología, fundamentalmente anclada en lo que había sido la, la contienda muy cruda, muy fuerte, entre lo que serían los partidarios del Círculo de Viena, del empirismo lógico, y la perspectiva más ligada al falsacionismo popperiano, aparece una nueva alternativa que tiene que ver con Thomas Kuhn, que a partir de su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas va a producir un giro historicista. ¿Qué significa esto? Va a producir otro modo de entender de qué manera se construye y se valida el conocimiento científico, lo relativo a la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, que abre un poco el eje habitual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el eje habitual popperiano, ¿qué decía el eje habitual popperiano? Yo tengo P, entonces Q. La enseñanza virtual en la pandemia provocó problemas de aprendizaje. Juancito tuvo enseñanza virtual en la pandemia, entonces Juancito tendrá problemas de aprendizaje. La hipótesis estaba circunscrita a antecedentes consecuentes, predicciones, consistencia lógica. El famoso modus tollens que veíamos en clases anteriores. ¿Qué va a decir Kuhn? Kuhn va a dar un viraje sustancial, porque él va a plantear que en realidad a lo largo de la historia ha quedado demostrado que muchas veces teorías muy consistentes eran desechadas no porque hayan sido falsadas, por ejemplo, no porque no hayan sido verificadas permanentemente en el campo empírico cada uno de sus postulados, sino que eran desechados por factores externos, ¿bien? Factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores culturales, que pueden incidir ya sea para consolidar un saber o también pueden incidir para su desecho. ¿Está? Eso es lo novedoso de Kuhn. Por eso dice, cambio de unidad de análisis, el papel de la historia de la ciencia. Abandono del análisis lógico. ¿Qué significa abandono del análisis lógico? Ya no nos quedamos solamente con lo lógico de Popper, modus tollens, modus ponens. Abrimos el juego. Ampliación de los contextos económico, social, cultural, político y justamente de dicha racionalidad. Entonces la ciencia pasa a ser entendida como un proceso
como un proceso y una actividad social. ¿Bien? Si ustedes ven, un punto clave, es que a partir de allí nosotros vamos a trazar líneas dentro de lo que es la... Perdón, que siguen pidiendo ingreso. Dentro de lo que es la bibliografía, vamos a ver ahí que hay varias líneas, eso ya vamos a dejar un poquito para el final, pero fundamentalmente del libro de Thomas Kuhn tenemos, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, tenemos en una primera parte la introducción que va, y después, ya les digo, el número de capítulo, porque eso ahí tenía un problemita el programa, ya les digo, 12. Es decir, va la introducción, y después ahí ustedes van a ver que dice, en el programa está mal porque dice el 11, que es naturaleza de las revoluciones, pero en realidad es el número 9. ¿Bien? No sé si en la versión que tienen del programa, en la del 2023 decía 11, pero es el capítulo número 9. ¿Bien? Que es naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. ¿Bien? Ahí van a ver que justamente hay una serie de puntos clave, después está el texto de Gallegos, que él propone una vinculación justamente entre Kuhn y la psicología, que es un punto importante que vamos a ver más adelante, de qué manera nos sirve la epistemología de Kuhn para entender el estudio de la psicología. Y hay un punto que es central, porque dice, bueno, ¿qué propone Kuhn? Kuhn propone, justamente a través de su libro, que es La estructura de las revoluciones científicas, él va a marcar una distinción que es absolutamente novedosa, y es que existen una serie de nociones que son claves. ¿Bien? Esas nociones claves, ¿cuáles son? A decir de Klimovsky, que es uno de los epistemólogos argentinos más importantes, hay tres nociones que son claves. Claves. Tenemos, por un lado, y esto le va a quedar para siempre, la noción de paradigma. Es decir, hoy ustedes escuchan hablar a cualquiera, psicólogo, psicoanalista, un docente universitario en psicología, con posgrado, con mucho desarrollo, y utiliza el término paradigma. El término paradigma sintetiza toda una serie de cuestiones que lo vamos a profundizar en un momento, pero es una novedad de Kuhn. ¿Bien? Después, la idea de revolución, es interesante también esto, y la idea de que existe como una ciencia normal. ¿Bien? ¿Qué implica esto? A ver, yo a ustedes les hago la pregunta, ¿qué es una revolución? ¿Qué es una revolución? Como un movimiento para producir un cambio. Sí, muy bien. Pero, a ver, está bien, movimiento para producir un cambio, pero ¿qué se produce? ¿Qué se produce? A ver, hay un cambio, pero ¿entre qué y qué? ¿Qué hay en una revolución? Un Pensemos en cualquier cambio. revolución, piensen lo que quieran, revolución industrial, las revoluciones políticas, ¿por qué se hablaba de Revolución de Mayo en Argentina en 1810? ¿Por qué se habla de la Revolución Cubana a fines de... A ver, Entre un orden preestablecido y uno que se quiere cambiar nuevo. perfecto, ahí está, buenísimo. Exactamente, lo que dice Flavia es central. Yo no puedo hablar de revolución si no tengo algo previo y algo nuevo que viene a modificarlo. ¿Está? Entonces, si ustedes piensan, la Revolución de Mayo en Argentina, que inaugura el primer gobierno patrio, teníamos primero un gobierno anclado a partir de los parámetros políticos y económicos establecidos por el Virreinato del Río de la Plata, por el Reino de España, y vino a sustituirlo un primer gobierno de criollos. ¿Está? En la Revolución Cubana teníamos una dictadura militar de Fulgencio Batista y después, por cambios políticos,
se establece una nueva lógica de gobierno inspirada en, bueno, las fuerzas revolucionarias guerrilleras de Fidel Castro y Che Guevara. La Revolución Rusa, la caída de los zares y la sustitución por el gobierno bolchevique. Siempre una revolución implica la caída de algo viejo y la llegada de algo nuevo. La revolución industrial que implicó la salida del mundo artesanal en términos económicos y la llegada de una forma de producción a través de grandes maquinarias que han dado lugar a otras formas de generación de los valores en el campo de la economía, los productos, ¿bien? Diversos, de alimentación, de cualquier necesidad del hombre. Entonces, lo que va a hacer Kuhn es esa idea de revolución la va a trasladar a la ciencia. Y él va a decir que justamente se puede observar con claridad que en muchas ocasiones el movimiento científico consistió fundamentalmente en ello. Consistió fundamentalmente en ello, ¿está? En que había un orden previo que funcionaba de una manera, científicamente hablando, y después se consolida otro nuevo que viene a dar respuestas quizás a lo que la forma anterior no estaba dando respuestas, y se consolida uno nuevo, y así. Y avanza y avanza y avanza. Esta idea de Kuhn permite entender varias cosas, pero fundamentalmente esta, que no siempre esas revoluciones tienen específicamente que ver con la consistencia del saber científico en cuanto a hipótesis, consecuencias observacionales, ¿bien? Enunciados básicos, ¿está? Que muchas veces para que esas revoluciones se produzcan y se consoliden o no saberes, incide fuertemente la presencia de factores externos, ¿está? Y estos factores externos son políticos, económicos, sociales y culturales. Políticos o religiosos. ¿Está? Uno lo podría decir hoy, por ejemplo. ¿Cuál es el margen? Tenemos ejemplos muy conocidos. Ustedes, bueno, hubo una serie en Netflix muy, muy horrible, pero bueno, algo retrató de ello. Vieron lo referido a lo denominado episodio de la cocaína de Sigmund Freud. ¿Bien? Ustedes saben que Freud realizó investigaciones sobre el uso medicinal de las drogas, ¿o no? ¿Sabían eso? Por ejemplo, Freud investigó el uso médico-terapéutico de la cocaína, por ejemplo, su capacidad anestésica. ¿Ah? Ahora, en ese momento, Freud también aplica, por ejemplo, las drogas, la cocaína, considerando que en esa época, con muchos sujetos que habían atravesado episodios traumáticos participando en diversas guerras, a consecuencia de las cuales muchos habían tenido amputaciones, a consecuencia de las cuales se les había dado morfina y a consecuencia de lo cual habían desarrollado adicción a la morfina, con muchos se comienza a experimentar con el uso de la cocaína como un intento de sustituir la adicción a la morfina. ¿Bien? ¿Y qué termina ocurriendo con ello? Es que en muchos casos se ha dado que, bueno, los pacientes terminan desarrollando adicción a la cocaína, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy, que Freud se enfrentó con esas dificultades, pero es uno de los pioneros en el uso medicinal de las drogas. Él lo abandona por un tema moral, ¿está? No es porque técnicamente en algunos casos no sea aplicable. Es acusado prácticamente de desencadenar adicciones a la cocaína en forma masiva. ¿Qué implica esto? Él abandona ese proceder por temas específicamente científicos, no, porque con muchos pacientes funcionaba. Y de hecho hoy, casi 150 años después, ya vemos el uso medicinal de muchas drogas, ¿o no? ¿O no existe el cannabis medicinal? ¿Ustedes conocen gente que toma aceite de cannabis? Bueno, quizás hasta no hace mucho
eso no estaba bien visto, porque era como usar drogas, ¿bien? Para tratar Yo enfermedades. consumo, profesor. ¿Cómo? Yo consumo porque estoy en tratamiento de cáncer. Por ejemplo, está muy bien. Bueno, eso a Freud, no específicamente el aceite de cannabis, pero otro tipo de tratamiento, el de la cocaína, lo llevó a ser acusado prácticamente de promover adicciones de las personas. Pero no es porque no funcionara, sino porque estaba mal visto para la moral de la época. Bueno, eso le da la razón a Kuhn. Entonces, ¿qué dice Kuhn? Que muchas veces, muchas prácticas consecuentes a formas de intervención en el terreno de la medicina son dejadas de lado porque condicionan la moral de la época. Entonces yo les digo a ustedes, por ejemplo, en Argentina, en el ámbito del CONICET, hay muchas investigaciones científicas en relación a temáticas de género. ¿Bien? Muchas. Por ejemplo, en países donde gobierna el fundamentalismo islámico, ¿ustedes creen posible que el Estado financie investigaciones en temática de género? No, es imposible. Es así. Ahora, uno podría decir, ¿podría haberse desarrollado como se desarrolló la física einsteiniana atómica sin el impulso industrial bélico de los estados contendientes en la Segunda Guerra Mundial? No lo sabemos. ¿Está? Pero probablemente no, porque la inversión que hubo en energía atómica como consecuencia, no por fines pacíficos, sino los fines eran bélicos, ¿está? Llevó a un desarrollo impresionante de la física. Y del mismo modo después podrían haberse producido los desarrollos en materia astronómica si no hubiese estado presente la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, viendo quién llegaba primero a la Luna, viendo quién llegaba primero con los transbordadores espaciales. ¿Está? Vemos de ese modo que lo cultural tiene una incidencia muy importante en lo que se investiga, y lo económico también, y lo político también. Tenemos ejemplos de los más variados, de los más variados. ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, hay chicos que egresan o están haciendo la residencia de psicología clínica de aquí del Hospital o Barrio de Tucumán, van a rotar a Europa y ven, qué sé yo, que en Francia hay más pregnancia del psicoanálisis que en España, por ejemplo? ¿A qué se debe eso? Bueno, a factores sociales, culturales. ¿Está? ¿Por qué, por ejemplo, en Cuba, dentro de las distintas perspectivas de la psicología, digo perspectiva por no decir paradigmas, porque paradigma es una noción, vamos a ver hoy, bastante más fuerte en términos de Kuhn, porque dentro de las distintas perspectivas o líneas de la psicología, la que más se impone fuertemente en Cuba es la psicología comunitaria? ¿Está? ¿Por qué fundamentalmente se promueve la psicología comunitaria? Bueno, porque también hay basamentos políticos, económicos y culturales que van en tal dirección. ¿Está? Por ejemplo, siempre doy este detalle, pero si uno ve los prospectos de medicinales de ciertos psicofármacos de la industria farmacéutica, por ejemplo, dice, bueno, para el tratamiento del trastorno bipolar se indica o se recomienda tal psicofármaco y se recomienda terapia cognitivo-conductual. ¿Verdad? Entonces ahí vemos cómo un poder económico muy importante está promoviendo una línea terapéutica de la psicología. ¿Está? Difícilmente veamos un prospecto médico que diga y se recomienda psicoanálisis. ¿Está? No van de la mano en ese punto. Entonces, es para que vean el marco alrededor del cual Kuhn piensa las cuestiones de la ciencia van en esta dirección. Por eso la idea de entender fundamentalmente este progreso de la ciencia y entenderlo en términos de preparadigmático, todo, vamos a ver que va por acá. En función de eso hay... Profesor, Sí, disculpe, bueno, a mí se me había cortado un poco.
Yo le comentaba que yo consumo porque casualmente acá, obviamente en Tucumán, está permitido y obviamente el cannabis, el consumo del cannabis dentro de un marco legal Sí, y se difunde dentro de los tratamientos que nosotros tenemos. claro, por supuesto, Es sí, algo sí. medio nuevo, pero digamos, está científicamente comprobado que el cannabis desde el orden medicinal y está legalizado Claro, pero completamente. a ver, eso de lo científicamente comprobado también se lo podría haber comprobado hace 150 años, ¿no? Y sin embargo no se lo hizo porque iba a contramano de la moral de la época. Eso diría Kuhn. No es que no estaba comprobado. Hay cosas que están comprobadas científicamente y sin embargo no se instalan porque van a contramano de la moral de la época, de la economía, de la política, ¿bien? De lo social. Eso es algo que Kuhn hace un estudio muy, muy importante justamente de la historia de la ciencia y lo ubica en esa dirección. Eh, Vamos a ver también que en relación a ello hay unos planteos, además cuando dice, hay estadios en el desarrollo científico, sí, vamos a ver de qué se tratan, hay como un cambio paradigmático, algo clave que es la noción de paradigma y justamente ver de qué manera se articula esta idea de lo de Kuhn y la psicología. En relación a ello, en relación a ello, eh, vemos que hay un papel central que juega lo referido a esto de del desarrollo científico, es que estamos ante la idea clave de pensar lo que es el paradigma. ¿Bien? Bien. Un paradigma, ¿qué implica? Mira lo que dice Kuhn. Vamos a ver ahí en la introducción, cuando define Profe, al paradigma, sí, perdón, eran tres, tres nociones claves, ¿verdad? Revolución, paradigma y el tercero. ciencia normal, Bien, ciencia normal. muchas gracias. Vamos a ver de qué se trata todo eso, porque justamente aquí les quería comentar cómo lo define. Bien. La idea, algo, mira cómo lo define en el prefacio, antes de la introducción, Kuhn al paradigma. Mire, dice, ¿qué son los paradigmas? Son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan dos cosas, mira, modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, el paradigma orienta acerca de qué es un problema para una comunidad científica y cómo resolverlo. En cuanto ocupó su lugar, dice Kuhn, esta pieza, dice, aparece claramente justamente como algo que tiene que ver con este ensayo que está escribiendo. Mire que dice Kuhn también que acá toma, por ejemplo, toma el volumen de Enciclopedia de la Ciencia Unificada, ¿no? Él está estudiando también al Círculo de Viena. Eh, y su idea principal es entender que, dice, hay periodos anteriores y posteriores a un paradigma en el desarrollo de una ciencia. Es decir, hay periodos anteriores y hay periodos posteriores. Entonces vamos a estudiar la historia justamente de ese desarrollo. Dice, el papel, por ejemplo, desempeñado por el progreso tecnológico, por las condiciones externas, sociales, económicas, intelectuales y el desarrollo de la ciencia. Dice, no hay que pasar de Copérnico y del calendario para descubrir que las condiciones externas pueden contribuir a transformar una anomalía, una simple anomalía, en una crisis aguda. Ahí hablamos de dos nociones muy importantes en la epistemología de Kuhn.
anomalía y crisis. ¿Por qué? Porque las anomalías, que una vez que empiezan a incrementarse, vamos a ver de qué se tratan, dan lugar después a crisis, y eso implica justamente el cambio revolucionario, que Kuhn lo va a entender como un cambio revolucionario por el cual se pasa de un paradigma a otro. ¿Está? Bien, las condiciones ajenas a la ciencia pueden afectar el cuadro disponible de posibilidades para el hombre, que trata de poner fin a una crisis, por ejemplo, a partir de un modo revolucionario. Bien, entonces, nosotros vemos que, tal cual lo plantea Kuhn, vamos a ver que el libro tiene varios capítulos. Bueno, la idea es simplemente ubicar algunos puntos centrales, no meternos mucho, pero en relación a lo trabajado, vamos a ubicar que principalmente tenemos en la obra de Kuhn una especie de desarrollo, que obedece y que busca ubicar justamente distintas etapas y distintos modos de entender esto, ¿no? Pero todos coinciden fundamentalmente, a la hora de leer la obra de Kuhn, que dentro de esas etapas primero se tiene como una primera que consiste en una etapa de presciencia, preparadigmática. De entrada, hay que decir, y en este punto hay que ser muy, muy claro, que para Kuhn es muy duro y muy estricto. Para Kuhn únicamente vamos a hablar de paradigma cuando hablemos de ciencias duras, la física, la química y la biología. Después, ninguno más ha logrado consolidar la etiqueta de paradigmática. ¿Está? Vamos a ver por qué. Porque él va a decir que el resto de las disciplinas, casi todas las ciencias sociales, humanidades, etcétera, y varias más, se encuentran en una etapa que él denomina precientífica o preparadigmática. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene, por ejemplo, delimitado su objeto de estudio, su método y, en el mejor de los casos, su marco teórico. Pero no hay una unificación. ¿Cómo es la mejor manera de ver en psicología que estamos en una etapa preparadigmática? Cuando vayan a ver el programa de introducción a la psicología. Ustedes ven el programa de introducción a la psicología, ¿o no? Y ven claramente que cada escuela de psicología tiene su objeto de estudio, su método y su marco teórico, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profesor. Por eso dice Kuhn que estamos en una etapa preparadigmática. ¿Está? Porque no hay una consolidación alrededor del paradigma. ¿Bien? Es preparadigmático. Entonces, ahí da un ejemplo muy lindo que ustedes podrán ver, que esto lo tomo de algunas puntuaciones que tenemos de Klimovsky de antes, donde él plantea que, por ejemplo, hablar de preparadigmático entendamos como que no, lo que estoy, no estoy tomando algunas cosas de apuntes que tengo de antes, simplemente para que lo entiendan. Lo que va para el parcial, todo esto de Kuhn es para el segundo parcial. Esto no tiene nada que ver con el primer parcial. Estamos hablando de unidad, ya estamos en la unidad 3. La unidad 3 es segundo parcial. Nada de Kuhn va para el primero. Lo que les decía de Kuhn es que nosotros podemos entenderlo como la mejor metáfora también es como un ejército, ¿no? Es como que estuviésemos en la etapa preparadigmática, es una etapa de un ejército, donde cada uno de los soldados está vestido distinto, cada uno de los soldados usa armas diferentes y encima no sabe a qué enemigo se enfrenta. ¿Está? Como que es todo anárquico. No es solamente lo de la psicología que se lo puede pensar en esos términos. Uno lo puede entender, por ejemplo, también en la economía. Ustedes habrán escuchado hablar de los economistas, incluso a economistas muy conocidos en Argentina, como por ejemplo el presidente, que hablan, yo soy liberal, y él critica a los keynesianos, y critica a los socialistas. Bueno, son distintas líneas de la economía. ¿Qué diría Kuhn?
la economía está en etapa preparadigmática, porque cada economista de cada línea distinta tiene una manera diferente, pero mira lo que dice Kuhn, de construir un problema y de pensar cómo solucionarlo. Esto es muy importante. Porque el marco teórico me orienta a mí para decir qué es un problema y cómo lo resuelvo. Pensemos que, no sé, volvamos al ejemplo de los economistas. Un economista puede pensar que un problema es la inflación y propone una propuesta de solución para la misma. Y otro economista quizá debe pensar que para la sociedad la inflación no es el principal problema, hay otros. ¿Está? ¿Qué sé yo? Pobreza, por dar un ejemplo. ¿Está? Lo que les quiero transmitir con rigor científico y corriéndonos de cualquier pasión política que nos atraviese, es que la idea fundamental que atraviesa esta historia es el punto que el marco en el cual está sostenido cada uno de los participantes de las diferentes escuelas paradigmáticas, preparadigmáticas de la etapa de la presciencia, adhiere a distintas líneas y aborda los fenómenos de modo distinto. Ahora, ¿cuándo cambia esto? Lo que va a decir Kuhn, que cambia fundamentalmente, se avanza fundamentalmente cuando se produce un logro. Entonces dice, ¿qué sería un logro? Mira lo que dice, puede ser distintas cosas, pero puede ser un descubrimiento, un tratado, un instrumento, o sea, un descubrimiento muy importante que no le es indiferente al resto de los integrantes de las distintas escuelas preparadigmáticas. Supongamos, por ejemplo, podría haber sido el descubrimiento del inconsciente, ¿bien? En psicoanálisis, o justamente en física la teoría de la relatividad. ¿Bien? La teoría de la relatividad de Einstein es un muy buen ejemplo de un logro que ha producido que todos los físicos empiecen a aglutinarse alrededor de esa perspectiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con ese logro, el científico en cuestión logra resolver problemas que quizás las otras escuelas no podían resolver. Logra explicar fenómenos que las otras escuelas no podían explicar. Logra predecir acontecimientos que las otras escuelas no podrían. ¿Está? Entonces, a partir de ese logro, lo que nos va a decir Kuhn es que vamos hacia otra línea, en una tercera etapa, que tiene que ver como una etapa de conversión, donde los distintos científicos que estaban agrupados en las distintas escuelas se aglutinan alrededor de ese científico o ese grupo de científicos que han llevado a cabo ese logro trascendente. ¿Está? Ese logro trascendente permite un ordenamiento en las investigaciones. ¿Está? Un ordenamiento muy importante en las investigaciones. Ahora bien, una vez que se produce el logro, después la etapa de esa de conversión, donde todos los científicos que estaban en las distintas escuelitas se aglutinan alrededor de una, ahí ya estamos en condiciones de hablar de la consolidación de la etapa de la ciencia normal. Ahí estamos ya ante ciencia normal y de la consolidación de un paradigma. Entonces, dice, ¿qué nos dice Kuhn? El logro que motiva que pasemos de la etapa precientífica, preparadigmática, a la etapa paradigmática. Bueno, fundamentalmente es como un estilo de trabajo que adopta la comunidad científica a partir de aquel que llevó a cabo el logro. Entonces, ¿qué sería un paradigma? Un logro científico consensualmente adoptado por una comunidad científica. Miren, como una guía sistemática para la realización de sus tareas, es algo metodológico, lo cual posibilita la práctica normal de la ciencia, dice. El logro científico indica que no cualquier aporte adoptado por unanimidad constituye un paradigma, en el sentido que interesa justamente a la epistemología. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de paradigma, en términos kuhnianos, estamos hablando de algo que va mucho más allá de la teoría. No es solo teoría. ¿Bien?
Un paradigma también es metodología, es cómo es el estilo de trabajo, es cómo abordan los fenómenos los científicos en cuestión. ¿Bien? El paradigma orienta cuáles son los problemas a tratarse. El paradigma orienta de qué manera se los va a resolver. Por supuesto que es todo un marco teórico, además. El paradigma delimita claramente cuáles son el horizonte científico, hacia dónde se trabaja. ¿Está? Pensemos lo siguiente. Por eso se llama etapa de ciencia normal. Acá es la etapa que a partir de la puesta en acción del paradigma es cuando más se investiga y más se produce. Pero orienta fundamentalmente para definir cuáles son los problemas y orienta fundamentalmente para pensar cuáles son las soluciones. Lo que nos va a decir, por ejemplo, Klimovsky, es que el paradigma serían como los anteojos para uno. Yo con los anteojos observo el mundo, abordo los problemas y me propongo resolverlos. ¿Está? Es como el motor fundamental de la actividad científica. Vamos a ver ahí que cuando trabajamos esta noción de paradigma, es una idea muy importante hablar en términos de Kuhn de casi como la invisibilidad de los paradigmas. Porque llega un momento que yo como que me olvido que tengo los anteojos puestos. Yo ya miro así gracias a los anteojos. Yo me los saco y empiezo a ver borroso. Bueno, evidentemente ahí me acuerdo que los anteojos me orientaban y me servían. En esta etapa de ciencia normal de consolidación paradigmática, es como que ese ejército que era caótico está ordenado. Ya todos los soldados se visten de la misma manera, todos utilizan el mismo armamento y está bien delimitado cuál es el enemigo a atacar y del cual defenderse. ¿Está? No es la realidad que vive la psicología, por supuesto, no existe, supongo que podría haber ocurrido a partir del descubrimiento del inconsciente, que todas las disciplinas se hubiesen orientado alrededor del psicoanálisis, la forma de investigar, de producir, de abordar la realidad. ¿Bien? Eso es lo que produce un paradigma. Ahora, ¿por qué habla de revolución Kuhn? Justamente Kuhn va a hablar de revolución porque en un momento determinado, empiezan a surgir dificultades y ahí entra la figura, la noción importante de anomalías. Las anomalías son las dificultades que empieza a encontrar el paradigma para abordar los fenómenos que estaba investigando. Por ejemplo, lo que le puede haber pasado a la física de Newton. Estaba abordando una serie de fenómenos y empieza a tener dificultades para dar cuenta de ellos, que son fundamentalmente dos grandes dificultades que se enfrentan los proyectos científicos, las disciplinas, y es cómo explicar los fenómenos que ya han sucedido y cómo predecir los fenómenos que van a suceder. Cuando pierde esa capacidad, el paradigma empieza a encontrarse con dificultades y ahí aparecen lo que se llaman las anomalías. ¿Bien? Vamos a ver que estas anomalías, en un primer momento, la comunidad científica hace como, bueno, barremos debajo de la alfombra. Hacemos de cuenta que estos problemas no existen. Avanzamos. ¿Bien? No focalizamos mucho en ellos. Le damos para adelante. El tema cuál es, que llega un momento que esas anomalías son tan importantes, el paradigma ya no logra resolver los fenómenos que la realidad le va poniendo. Por eso lo que dice Kuhn, ahí en la introducción en el libro, empiezan a producirse nuevos fenómenos. Y una disciplina tiene que estar en condiciones, una disciplina científica, de poder abordar los fenómenos que la sociedad y la realidad le van marcando. Pensemos, por supuesto que no estamos hablando de paradigma en estos casos, pero pensemos qué hubiese pasado con muchas corrientes dentro del campo psicológico, entre comillas digo, si no hubiesen podido abordar, por ejemplo, las temáticas de género.
si no hubiesen adaptado su estructura, su marco teórico, metodológico para abordar las temáticas de género de los últimos 10 años. Cuando la realidad va marcando nuevos fenómenos, si una disciplina no logra dar respuesta, por ejemplo, hay otro epistemólogo que es Imre Lakatos, que va a decir que los programas entran en un estado degenerativo, es decir, ya no tienen la capacidad de responder los nuevos fenómenos, que la realidad y el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la vida en sociedad va marcando. Por ejemplo, qué sé yo, es un tema al cual yo estoy investigando, pero supongo hace 50 años no formaba parte del interés del psicoanálisis investigar la problemática de las adicciones. Esto empieza a fines de los 80, principios de los 90. Porque antes no había la problemática adictiva que hay ahora. ¿Tá? Entonces, la realidad va marcando nuevos fenómenos, nuevos desafíos, y las corrientes paradigmáticas responden o no a ellos. Y si no responden, empiezan a tener anomalías, y si no, empiezan a tener crisis. ¿Qué significa la crisis? Justamente cuando hay un despliegue tal de las anomalías, una exacerbación tal del tamaño de las anomalías, ya estamos hablando de crisis. Aquí ya es indisimulable que las dificultades que tiene el paradigma para dar respuestas son muchas, múltiples, y así se avanza a una etapa siguiente que es como de emergencia, que no es otra cosa que el retorno a la etapa precientífica. Los científicos están disgregados, ya no confían en el paradigma en el cual antes confiaban, se han resistido a abandonarlo, pero finalmente lo abandonan, y vuelven a nuclearse, cada uno en su grupito, cada uno con su pequeño objeto de estudio, con su marco teórico, con su teoría, todos diseminados. ¿Qué va a cambiar eso? Un nuevo logro. Bueno, resulta que uno de todos esos grupitos produce un logro. ¿Qué es el logro? Poder responder a los problemas que se presentaban en las anomalías. Logra responderlo, lo logra responder satisfactoriamente, y así vamos a una nueva etapa de conversión donde todos los científicos que estaban disgregados vuelven a unarse, vuelven a agruparse alrededor de la figura paradigmática, y así finalmente llegamos a una nueva etapa de ciencia normal. Bueno, toda esa etapa que va desde lo preparadigmático hasta la consolidación del primer paradigma y después la crisis revolucionaria y la consolidación de un nuevo paradigma y ciencia normal, todo eso es lo que Kuhn lo va a definir como la estructura de las revoluciones científicas. ¿Tá? ¿Por qué funcionan revolucionariamente hablando? ¿Tá? Bien. Profe, ¿cómo se llamaba la anterior etapa de la conversión? El logro, la etapa del logro. Bien, ok, gracias. Bien, van a ver ahí, en relación a lo que es Kuhn y la psicología, van a ver que tiene en el programa el texto de Gallegos, que se llama Thomas Kuhn y su vinculación con la psicología, un homenaje de despedida. Dice, parte de una pregunta Gallegos, este es un punto importante del programa, suele ser pregunta del segundo parcial también, así que para que lo tengan en cuenta. ¿De qué modo se ha vinculado Kuhn con el campo de la psicología? Dice. Preliminarmente, la vinculación de Kuhn con la psicología hay que situarla en 3 direcciones. Dice. La primera de ellas 3. En la referencia a ciertas corrientes y nociones teóricas de la psicología que el propio Kuhn utiliza en su esquema de análisis. Es decir, cómo la psicología con sus teorías le permite a Kuhn servirse en su esquema de análisis para abordar la revolución científica. El segundo modo es que hay una sugerencia de una línea de investigación de la ciencia a partir justamente de los recursos de la psicología. Cómo se puede investigar en ciencia a partir de lo que la psicología proporciona. Y el tercero es facilitar una lectura histórica epistemológica que se ha realizado sobre la psicología gracias a Kuhn. ¿Bien?
¿podemos hacer una lectura histórico-epistemológica en la psicología gracias a Kuhn? Por supuesto que sí. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero justamente vamos a ver, el segundo parcial tiene fundamentalmente tres grandes temas. Kuhn, psicología y psicoanálisis. Dentro de psicología tenemos conductismo y cognitivismo. Vamos a ver que dentro de esto del conductismo y el cognitivismo, podemos leerlo desde la perspectiva de Kuhn, perfectamente. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa desde la perspectiva de Kuhn, en la psicología se produce un cambio, entre comillas, digo, entre comillas, subrayo lo de paradigmático, porque recordemos que para Kuhn, paradigma únicamente han alcanzado las ciencias duras, biología, química y física, además. El resto está todo en etapa preparadigmática. Pero lo mismo, este esquema de estructura de revoluciones científicas, elaborado por Kuhn, nos permite entender un poco la historia de la psicología, porque es lo que pasó, lo vamos a ver en la clase siguiente, de qué manera se produce el pasaje del conductismo al cognitivismo. Vamos a ver que justamente el conductismo sufre el no poder dar cuenta de los cambios de la ciencia de la época y fundamentalmente de los cambios tecnológicos y fundamentalmente de no poder dar respuesta a sus propias anomalías. Ustedes recuerdan en introducción a psicología cuál era el problema que tenía el conductismo entre el estímulo y la respuesta, cómo se llamaba lo que estaba en el medio. La caja negra. Exactamente, muy bien, la caja negra. La caja negra, es decir, que no se sabe qué hay entre el estímulo y la respuesta, esa caja negra es un muy buen ejemplo de anomalía en términos de la psicología. El conductismo tiene un problema, no puede responder qué hay ahí en el medio entre el estímulo y la respuesta. ¿Y qué va a hacer el cognitivismo? Responder esa anomalía. Lo va a responder con su teoría de las representaciones y con la metáfora mente-ordenador, la analogía entre la mente humana y lo computacional. ¿Está? Entonces, la epistemología de Kuhn nos permite hacer esa lectura, diría Gallegos. Podemos leer la historia de la psicología, justamente, y lo vamos a ver en la próxima clase con más detenimiento, a partir de este lineamiento. En una perspectiva histórica, el conductismo de la primera mitad del siglo XX, después tiene que enfrentarse a todos los desarrollos tecnológicos de la década del 50, el Instituto de Massachusetts, el surgimiento de la primera computadora, el primer ordenador y toda esa historia que hace crujir sus anomalías y vendrá el cognitivismo a dar respuesta. Por supuesto que ahí sirviéndonos de Popper, el conductismo no es que se queda mansito a ver cómo van a falsar sus postulados. Intentó responder el neoconductismo de alguna manera, vamos a ver en la clase siguiente, ve el modo de dar una respuesta al problema de la caja negra e introduce una noción nueva que se llama variables intervinientes, que es un intento de responder qué hay entre el estímulo y la respuesta. ¿Está? Hay un intento desde el conductismo, pero que no es satisfactorio, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo sería la utilización de la psicología por parte de Kuhn? Pues bueno, se sirve de... Hay, por ejemplo, una referencia, va a decir Gallego, se sirve de algunas nociones de Piaget, por ejemplo. Vieron que Piaget hace un estudio por etapas del pensamiento y la inteligencia, va a decir que Kuhn de alguna manera se va a servir de lo que Gallegos considera, a partir de lo que Gallegos considera que ha sido un desarrollo muy importante por parte de Piaget y que del cual Kuhn se sirve. Hay muchos conceptos psicológicos como conciencia, cambio, resistencia. Una noción muy importante de la cual se sirve de psicología Kuhn es el insight. Él va a decir que a partir de la etapa del logro, en todos los científicos se produce como un insight, es como un examen interno que dicen, bueno, la verdad que que ha logrado el logro
qué sé yo, es un capo, hay que seguirlo, hay que ir detrás de él, es como un ideal. ¿Bien? Se sirve Kuhn de muchos conceptos de la psicología para explicar su esquema de análisis científico, ¿no? Influenciado con las investigaciones también del cognitivismo, etc. Después, el segundo punto, es decir, qué línea de investigación de psicología de la ciencia, cómo puede ser la investigación psicológica, de que, por ejemplo, dice, estudios que abordan la capacidad, creatividad, la personalidad de los científicos, lo motivacional, lo emocional, es de qué manera se puede producir un horizonte de cientificidad. Es un punto importante porque acá puede permitirse también entender dentro de la línea de investigaciones cómo ubicar los momentos de las crisis, que son justamente a partir de la multiplicación. Dice, este conjunto de hipótesis esbozado por Kuhn en su obra ha permitido delinear un nuevo enfoque psicológico para el análisis de la ciencia y del conocimiento científico, enriquecido con el aporte de equipos de investigación y nuevas concepciones teóricas. Es decir, de qué manera hay una nueva línea de investigación que considera lo psicológico. Eso sería el aporte fundamental de Kuhn. Por ejemplo, la crisis que puede producir en un equipo de científicos enfrentarse a anomalías a las cuales no pueden dar respuesta, ¿no? Cómo se resisten a un cambio, cómo se aferran a un paradigma, a pesar de que los anteojos estén todos quebrados los cristales, seguir aferrado a un paradigma, seguir intentando abordarlo. Y después la tercera línea, que es la historia y epistemología de la psicología, leído en clave kuhniana, en clave de Kuhn, que es el tercer tipo de vínculo, que es lo que yo les comentaba recién, de qué manera podemos leer la historia de la psicología en un sentido de revolución, ¿no? De estructura revolucionaria y de cambio paradigmático. No hay un paradigma estable, se coincide que medianamente estamos en una etapa preparadigmática. Algunos hablan de que la psicología estamos en una etapa multiparadigmática, otros que es una ciencia paradigmática, los menos. Pero gracias a la noción de paradigma, uno puede entender, tuvo su aparición en el momento donde se estaba propiciando, miren esto, la transición del conductismo hacia el cognitivismo, con lo cual no es arbitraria su utilización como categoría explicativa y representativa de aquel momento histórico, ¿no? Justamente la noción paradigmática para entender ese cambio clave entre el conductismo y el cognitivismo es fundamental desde esta perspectiva. Es importante que entonces pongamos en perspectiva que, según Gallegos, son tres los modos de vinculación entre la psicología y las ideas de Kuhn. Una son todas las teorías psicológicas de la cual se sirve Kuhn para su estructura de las revoluciones científicas. Después, cómo entender las líneas de investigación a partir de los aportes de la psicología, ya no excluirla a la psicología para entender cómo se produce una investigación y el curso de una historia de la investigación científica. Y el tercero es entender la historia y la epistemología de la psicología en clave de Kuhn. Es decir, cómo Kuhn nos orienta a partir de la noción de paradigma, preparadigma, multiparadigma, a entender este movimiento. ¿Está? Así que bien. Bueno, chicos, perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, para mí no. Bueno. No. Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el lunes próximo y bueno, mañana en el parcial, recuerden, presencial, Anfiteatro Plaza, 13:30 horas. ¿Está? Hasta mañana. Bien, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.